Buenos días a todos y bienvenidos al noveno episodio de nuestra serie sobre las elecciones en Colombia. Nos complace contar con el Centro Stimson, el Stimson Center, como copresentador de este episodio. Y muchísimas gracias a Ben Gedan, el director del programa para América Latina, por su entusiasta colaboración. Y estamos muy honrados de contar con la participación de panelistas de lujo hoy, incluyendo a Laura Ardila, columnista del Espectador y autora del libro La Costa Nostra, un exposé sobre las actividades económicas y políticas de la familia Char de la costa caribeña en Colombia. Tenemos también a Valeria Marulanda, asesora en comunicaciones estratégicas y quien aparece en los medios más importantes en todo Colombia. Y contamos con Miguel Silva, fundador del Galileo 6 y un asesor de larga experiencia en comunicaciones estratégicas, gestión política y de crisis. Bienvenido, Miguel. Y ahora, la conversación de hoy será moderado por James Bosworth, investigador asociado del Centro Stimson y editor del Informe de Riesgo para América Latina, un boletín semanal de análisis indispensable para los seguidores de la región. Gracias y bienvenido, James. Y Ken Frankel, comoderador y presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Y ahora veo que también tenemos el lujo de contar con como otro panelista, Tomás González, exministro y alguien que fue encuestador en varias campañas presidenciales. Y con Muchas eso, gracias. gracias. Y ahora le voy a pasar la palabra a Ken, comoderador Ken Frankel. Ken, la palabra es tuya. Muchas gracias, Marta, y abróchense los cinturones, amigos de Colombia. Vamos a entrar 3 semanas muy interesantes, por decir. Pues estamos en la última vuelta de esa carrera electoral y el noveno episodio de nuestra serie de seminarios que comenzó hace 11 meses. Cuando comenzamos, nuestro enfoque organizador era el 40% aproximado de colombianos que en repetidas encuestas se declaraban centristas. Vamos a hablar hoy un poco sobre qué pasó con el centro, pero no voy a hablar más de eso en la introducción ahora. Pero iniciamos la serie con una larga conversación con el principal estadista del centro, Humberto de la Calle. Queremos comenzar la conversación de hoy citando un trino de hace 3 días de Humberto, en el que enumeró 10 razones por las que el deterioro de la democracia en esta campaña ha sido pavoroso. Son palabras de Humberto. Y uno lo caracteriza como insultos, no debates. Dos, ataques anticipados y sin pruebas al organismo electoral. Tres, fantasma de un fraude, no se sabe con qué intenciones. Cuatro, desaparición terminal de los partidos. Cinco, presencia de dinero en las campañas sin antecedentes. El control de gastos desbordado. Seis, utilización como nunca desde antes de los años 50 del poder del Estado a favor de un candidato. Siete, ataques a la prensa. Ocho, los medios de comunicación del Estado al servicio de una candidatura de manera obscena. Redes sociales anónimos destruyendo reputaciones de manera desenfrenada. Y 10, inteligencia artificial que ha liquidado la posibilidad de saber la verdad. Lo que era evidencia ahora es ficción. Y de la Calle resume que Colombia ha marchado hacia atrás en la búsqueda de la democracia. Bueno, con esa alentadora evaluación, ¿cómo se desenvolvió todo eso? Vos tienes la palabra. Muchísimas gracias. Ah, Anoche recibimos los resultados de la elección y tenemos que Abelardo de la Espriella con casi 44% del voto.
Iván Cepeda con 41 y Paloma Valencia con 7. Es un gran choque para Paloma Valencia. Ella en un minuto tuvo unas encuestas de 25, casi 30%. Ella ganó más de 2 millones, lo siento. Ella ganó 3.2 millones de votos en su primaria. Además, su vicepresidente ganó 1.2 millones de votos en la primaria. Pero en la elección ayer, los dos solo ganaron 1.6 millones. Ellos perdieron casi 3 millones de votos entre las primarias y ayer. Y lo que vimos es un gran, ah, eh, lo que vimos es un gran como consolidación de los votos hasta las extremas del espectro político. Entre Iván Cepeda, un senador, hijo del senador de Unión Patriótica que fue asesinado en 94, una carrera de derechos humanos, de defensa de víctimas, pero un ideológico de la izquierda, sin apologías. Y al lado de la izquierda, un abogado, quien ha trabajado por algunos clientes muy controversiales. En este momento se aparece como un candidato de la derecha extrema. Y no son de la derecha de Uribismo, que fue la derecha de Colombia por 20 años ahora. Es una derecha muy diferente. Y es una derecha más como Milei o Bukele que Uribe, que es un cambio para Colombia. Son dos candidatos bien diferentes. No solo diferentes en la manera de derecha e izquierda, pero también hay un político de carrera de 63 años, yo creo, que ha trabajado por décadas en el Congreso. Y en el otro lado de la esfera, un abogado que nunca ha sido un político hasta esta elección. Fue su primera elección ayer. Segundo, un ideológico contra un litigante, un abogado. Un ideológico que ha trabajado por la izquierda por toda su vida y alguien quien no tiene ideología hasta el año pasado. Fue alguien que fue populista, que puede trabajar por cualquier cliente que va a pagarlo. Y Abelardo es alguien que en este momento parece como alguien de la derecha, pero no fue por toda su vida. Entonces, alguien que tiene una ideología de décadas y alguien que tiene una ideología que parece en el año pasado. Pero hay dos similitudes, hay dos cosas que son lo mismo de los dos. En este momento, son personas que son orgullosos de su radicalismo. Hay uno de la izquierda, uno de la derecha, y los dos no quieren ser los del centro, no quieren ser los centros, no quieren ganar al centro. Ellos quieren ganar su base y nada más. Segundo, son dos candidatos que quieren ser el candidato del cambio. Y yo digo eso, claro, por lo obvio, quiere ser el candidato del cambio porque quiere sacar el petrismo y ganar y mover uh, el país hasta la derecha. Pero también Iván Cepeda es un candidato de cambio. Él quiere cambiar el sistema de Colombia. Él quiere un constituyente para cambiar la constitución. En esta manera, es una elección de cambio. Y los dos candidatos piensan que va a cambiar el sistema y son dos, pero son dos, obviamente, dos plataformas muy diferentes. Y esos son mis comentarios para empezar y estoy feliz de escuchar de las panelistas y quieren ver que ellos piensan sobre las elecciones de ayer y también qué va a pasar en la ronda segunda. Pues, gracias, Pos. Entonces, vamos a empezar con el panel. Entonces, al entrar la última semana, el 25% de los votantes estaban indecisos, según las encuestas, y la gran mayoría de ellos provenía de los estratos económicos más bajos. Entonces, ¿cómo votaron y por qué? Sabemos. Miguel, ¿tú quieres empezar? Sí, gracias, Ken. Pues la verdad es que el 40% de Cepeda estaba más o menos con él desde hace ya semanas. Él no recibió mayor apoyo
nuevo en las últimas semanas. Quien sí recibió muchísimo apoyo en las últimas semanas fue Abelardo de la Espriella, y esto vino de un trabajo de demolición de la campaña de Paloma Valencia, con un giro estratégico que dieron ellos que hay que reconocer que fue brillante en términos estratégicos y tácticos. Es que ellos en algún momento dado decidieron que su pelea ya no era por el voto de derecha, ese voto lo tenían, y no estoy tan de acuerdo con vos sobre el tema de que es una derecha muy distinta. No es tan distinta, es una derecha más radical. Es la derecha más radical que siempre estuvo con Uribe y que le repugna un poco el movimiento al centro. Pero bueno, ese es otro tema. Ellos decidieron dejar de pelear por el voto de la derecha y se fueron a pelear por el voto antisistema, que fue cuando dieron el giro de un discurso de mano dura a un discurso de los de siempre y los nunca. Y lograron hacer un character assassination de la campaña de Paloma, como ellos son los siempre y nosotros somos los nunca, cuando en realidad Abelardo tiene tanto o más apoyo de clase política tradicional que Paloma. Eso fue lo que hizo que Abelardo pasara. No sabemos de dónde, porque, y Tomás va a hablar un poco más de encuestas, sabe mucho más de encuestas que yo, pero las encuestas fueron muy misleading, entonces en realidad no sabíamos dónde estaba Abelardo, pero uno sí puede imaginarse que Abelardo dio un salto en las últimas 2 semanas entre 15 y 20 puntos, con lo cual la campaña de Paloma se desinfló por completo. Gracias, Miguel. Y vale, mucha gente hoy, analistas, está comentando de lo bueno de democracia colombiana porque había una participación de 57,8%. En un artículo que salió análisis hoy por la mañana de Hernando Gómez Bundía dice, pues eso sí está bien, pero Cepeda estaba buscando una participación mucho más alta. Y ese es donde perdió, o sea, podemos decir, perdió votos, por decir. Pues, ¿qué opinas de eso? Sí, yo creo que aquí uno podría decir que hay dos perdedores. Uno, en cierta forma, Gustavo Petro, porque realmente ellos pensaban que les iba a ir mucho mejor. Y otro, evidentemente, es el presidente Uribe. O sea, esto yo creo que estamos ante un nuevo país político en Colombia, realmente. Em, con una, sí creo, difiero ahí un poco de Miguel, con una nueva derecha en el sentido que es como una derecha 3.0, porque al final Abelardo vendió lo que Uribe vendió en su momento, que era recobrar la autoridad, ¿cierto? Pero pues siendo un candidato mucho más acorde a estos nuevos momentos y con una campaña mucho más en redes y que supo, digamos, aprovechar este nuevo ecosistema digital. Pero de acuerdo con Miguel, que realmente esto fue una campaña que terminó siendo contra el establecimiento. Y ahí concuerdo con vos en que esto se volvió en una campaña de ambos bandos contra el establecimiento, porque el deseo de cambio que se expresó hace 4 años con la votación de Gustavo Petro es un deseo de cambio que no se ha ido, que se sigue materializando en Cepeda por ese deseo de cambio y en esta narrativa de que el establecimiento no dejó hacer el cambio, y con el votante de Abelardo que quiere un cambio frente a este gobierno de 4 años. Entonces, sí, a Cepeda quería conseguir nuevos votos, realmente su votación estuvo muy atada a la popularidad que tiene Petro en su sector, pero no logró atraer nuevos votantes, digámoslo así. Y esa va a ser pues uno de sus retos y de los retos también de Abelardo, ¿no? Porque ya Abelardo absorbió totalmente los votos de Paloma. Ya realmente los votos que probablemente le quedaron a Paloma son de un centro que todavía no sabemos el trasvase, cómo va a ser realmente hacia la candidatura de Abelardo de la Espriella. Gracias, vale. Laura, voy a hablar contigo sobre lo que sucedió en la costa, pero antes de eso, Tomás, te quiero preguntar,
la influencia de las encuestas. Miguel hablaba de eso, vale un poco también. ¿Quieres hablar de eso? O sea, el cambio de voto, la caída de Paloma desde los finales de abril, por lo menos, o quizás un poco antes. ¿Qué rol tenía o qué influencia tienen las encuestas en organizar una marcha muy fuerte hacia Abelardo? Eh, Saludo especial a Ken y a todos mis compañeros de panel y a quienes nos están oyendo. Pues mira, Ken, yo creo que las encuestas son la principal manera que tiene la gente en una democracia para formar sus expectativas. Hay mucho ruido, uno habla con las personas, tiene un círculo social, uno recibe información por las redes, pero al final del día las encuestas siguen siendo el ancla de formación de las expectativas. Y en ese sentido, yo creo que las encuestas, cuando uno mira lo que pasó desde las elecciones de Congreso, desde que se hicieron las consultas hasta la votación de hoy, es una historia que es más o menos la siguiente. Las consultas hacen a los candidatos en el sentido de Paloma era una candidata que no tenía, digamos, tanta fuerza para disputar la presidencia al candidato del continuismo. Y en la consulta tuvo una votación muy buena, la consulta tuvo una votación muy buena y además logró hacer pareja con quien sorprendió en esa consulta, que fue Juan Daniel Oviedo. Entonces empezó a abrir paso una consulta que era como una consulta de esperanza, como un camino, una candidatura, perdón, de esperanza. Era Podemos, no tenemos que pensar igual para trabajar juntos, el país es más importante. Y yo diría que empezó un poco con esa dinámica. Las encuestas muestran un ascenso que coincidió con una caída de las Priella. Y lo que nos muestran las encuestas también es que eso se estabilizó, esa caída, como al mes más o menos se estabilizó la caída, se estabilizó también la subida de la candidatura de Paloma. Y luego el electorado empezó a tener dudas por múltiples razones, de si ella si sería capaz. Creo que las dos candidaturas, sobre todo la de Abelardo, empujó hacia el lado del establecimiento con mucha claridad a la candidatura de Paloma. Y les doy un dato, y es cuando uno mira en la elección de 2022 cuánta gente votó por candidatos que representaban al establecimiento, que en el caso de la elección pasada uno podría sumar a Fajardo y a Federico Gutiérrez, a Fico, esos dos candidatos que son más institucionales, digamos, más tradicionales, más del establecimiento, sumaron 29%. Cuando uno mira los candidatos de ayer, suma a Paloma Valencia, la suma con Fajardo, eso le da a uno 10% de la votación. Es decir, aquí no nos podemos llamar a engaños, aquí hay el villano del establecimiento, de los de siempre, de los que han excluido, de como le quiera poner uno el nombre, sigue siendo muy impopular, sigue siendo muy rentable. Creo que Paloma cometió muchos errores para transmitir que ella podía liderar un frente exitoso en contra del gobierno, y las encuestas luego lo mostraron hasta hace una semana como venían cayendo, cayendo, cayendo. Y al final, pues las encuestas se equivocaron en varias cosas, eh, pero sí creo que era evidente que había una salida de personas de la candidatura de Paloma hacia adelante. Entonces, Ken, para resumir, creo que las encuestas siguen fijando expectativas. Creo que las expectativas estaban a que Abelardo iba a ser más fuerte, pero no qué tan más fuerte efectivamente pudo ser. Y creo que a todos nos sorprendió ver que el gobierno saliera derrotado en primera vuelta. Gracias, Tomás. Quiero pasar la palabra a vos, pero antes de eso, nada más una pregunta más. Laura, háblanos un poco de la costa, porque todos entendemos que siempre esta vez también es un campo de batalla muy importante en la elección. Por favor, nos puede hablar un poco de qué sucedió en la costa y por qué y cómo lo ves? Sí, bueno, siempre se dice eso, ¿no? Que el Caribe es muy determinante porque tiene el 21% de el censo electoral, suele ser un territorio muy apetecido, lo sabemos bien en Colombia, también por ser la sede de una cantidad de clanes, pero yo, haciendo lista, como señalaba Valeria, de ganadores perdedores, metería, por supuesto, una vez más en la lista de perdedores a los clanes o a los grupos políticos, y señalaría que se volvió a pecar en esta elección por parte de una candidatura, en este caso por parte de Paloma Valencia, de exceso de confianza en estos clanes políticos.
que nuevamente no tuvieron ningún papel determinante en las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales suele ser un voto mucho más libre en el Caribe, mucho más emocional, en sintonía con lo que suele ocurrir en el resto de Colombia, a menos de que suceda algo extraordinario, como ocurrió en el año 2014 en segunda vuelta, y ya veremos qué pasa en esta segunda vuelta, cuando Oscar Iván Zuluaga venía de vencer a Juan Manuel Santos en la primera vuelta y se inyectaron los ríos de dinero que luego se comprobó que venían de Odebrecht y de otras fuentes irregulares, y estas maquinarias nuevamente se activaron. Había mucha expectativa por qué iba a ocurrir en la ciudad de Barranquilla, porque los candidatos, y particularmente Abelardo de la Espriella, la escogió como una suerte de sede principal. Digamos, sus discursos principales los ha dado allá, su principal cierre de campaña fue allá. Y también, digamos, por ser una zona en la que los Char, que estaban apoyando a Abelardo de la Espriella, triunfan, llevan 20 años triunfando en las locales, pero suelen perder frente a la izquierda en las presidenciales. Y en esta vez, pues, digamos, la respuesta del electorado del Caribe fue similar al de las elecciones de hace 4 años. Votó, digamos, sus 8 departamentos, incluyendo la isla de San Andrés, por el pacto histórico, no con los mismos niveles, digamos, no hubo un aumento en la votación de Iván Cepeda, digamos, frente a la de Gustavo Petro. Sin embargo, a pesar de que no ganó en ninguno de los departamentos del Caribe, Abelardo de la Espriella pues obtuvo muy buena parte de la votación, que alcanzó ahí en esa, casi unos 2 millones de votos, 1,5 millones pasado, si mal no hice la cuenta, obtuvo en esta región. Me parece que el papel del Caribe va a verse y va a ser muy interesante con miras a esta segunda vuelta, porque vamos a ver, digamos, ahora que se juegan el todo por el todo los dos candidatos, habrá que ver si echan a andar esas maquinarias que normalmente no juegan un papel definitivo en la primera vuelta. Vimos hace 4 años como Petro venció la abstención del Caribe a punta de transporte. Digamos, esas alianzas que se hicieron con unos clanes cuestionados se cerraron eh, y digamos, se materializaron en el tema del transporte, porque es bien sabido que en muchísimas regiones de la periferia, no solo del Caribe, la gente no sale a votar si no le ponen el transporte. Eso no se vio en esta primera vuelta, y vamos a ver si este casi empate, digamos, esta diferencia que no es tan absolutamente clara entre los dos candidatos, se termina, o parte de lo que se termina de jugar tiene que ver con cómo se aproximan a estos grupos políticos que, dicho sea de paso, los dos candidatos hablaban de en contra de los políticos de siempre y del establecimiento, pero ambos tenían grupos políticos con ellos, ¿no? Unos un poco más mostrados, como en el caso de Iván Cepeda, con, por ejemplo, el cuestionado Carlos Caicedo, y por supuesto en el caso de Abelardo de la Espriella estaba el clan Char, por mencionar uno del Caribe, pero también tenía, por ejemplo, a los Díaz Mateus o a una parte del grupo Díaz Mateus de Santander con él. Entonces vamos a ver qué papel juegan en las regiones estos grupos políticos que no fueron protagonistas esta vez, sino que más bien resultaron perdedores. Gracias, Laura. Como Laura dijo, estamos aprendiendo desde lo que pasó ayer para la segunda ronda. Yo quiero escuchar de los otros panelistas. ¿Qué aprendimos ayer sobre los votos? ¿Cuáles clanes, cuáles movimientos políticos van a moverse desde primero a segundo? Vimos ayer que Uribe y Valencia se apoyó a Abelardo después después de perder la elección, pero ¿qué va a pasar? ¿Ellos van a poner sus máquinas para apoyarlo o solo va a apoyarlo y salir? Quiero como empezar con Miguel. ¿Qué aprendimos y cuáles estrategias va a usar Abelardo y Cepeda en la ronda segunda y va a cambiar algo en las tres semanas que vienen? Pues mira, yo creo que viniendo del centro y habiendo hecho un trabajo largo durante 2 o 3 años con Juanita Uribe y otro grupo de personas sobre cómo fortalecer la narrativa del centro político, me siento completamente derrotado.
lo primero que tenemos que tratar de entender es cómo podemos recuperar a un centro que pueda apasionar al electorado. El centro no puede ser simplemente una cosa equidistante entre izquierda y derecha, una cosa elitista, una cosa que no se conecta con la gente. En fin, el centro tiene que darse una paliza en serio ahora y aprender. Eh, Entre otras cosas, porque el centro existe. Si tú ves las 6 ciudades más grandes de Colombia, todas están gobernadas por alcaldes de centro, moderados, tranquilos, que no insultan a nadie, que no usan las redes para incendiar el país. Entonces, y son ciudades muy grandes. Entonces, el centro existe. Creo que lo que viene ahora es interesantísimo. Yo pensaba que Abelardo perdería contra Cepeda porque pensé que Cepeda le iba a sacar 10 puntos o algo así, y que en cambio Paloma le podía ganar a Cepeda porque el centro la apoyaría, pero ahora ya no pienso eso, pienso que Abelardo tiene una buena posibilidad de ganar la segunda vuelta por una razón, porque la estrategia de Cepeda es la de Petro y la estrategia de Petro es para que pierda Cepeda. La estrategia de Petro es decir que hay fraude, porque lo que le sirve a Petro es que Cepeda pierda, él pueda gritar fraude y él se va para la calle como una especie de AMLO colombiano, con lo cual el dueño de la izquierda sigue siendo Petro. Cepeda es irrelevante al otro día. Entonces, yo estoy empezando a pensar que Abelardo tiene un buen chance de ser presidente. Ellos, digamos, tienen una operación política muy, muy, muy aceitada. El gobierno, por supuesto, también tiene el dinero de la contratación pública, le apoya el dinero de buenas parte de las organizaciones criminales. Algo pasará de lo que queda del cash flow pequeño del chavismo. Pero, es decir, como dijo Laura, en esta segunda vuelta se juega una cantidad de dinero en buenas, mal habido en muchos casos, y se van a jugar muy duro, pero yo estoy sintiendo que la estrategia de Cepeda, el default de la estrategia de Cepeda es el de Petro, y esta estrategia de Petro de decir fraude desde la primera no les trae muchos votos, no es una estrategia ganadora, es una estrategia perdedora. Entonces, me llama mucho la atención eso que vimos anoche. Gracias. Y Valeria, ¿qué piensas de eso? En el hecho que ayer vimos que Petro y Cepeda dijo que hay fraude. Y eso es como Miguel dijo, y yo estoy de acuerdo, es una estrategia de perdedor, no de ganador. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Y pueden ellos cambiar la narrativa en las 3 semanas que vienen? Yo creo que lo que salieron a decir es consistente con la estrategia que ha tenido el gobierno durante estos 4 años. O sea, al final Petro hace parte de la institucionalidad, pero durante estos 4 años ha estado en contra de la misma institucionalidad. Entonces, él mismo ha denunciado más o menos al propio gobierno. O sea, entonces esta es como una consecuencia normal de lo que ha sido estos 4 años del presidente Petro, y que es instaurar el caos, instaurar dudas sobre la institucionalidad. Entonces creo que es ahora. Estoy de acuerdo con Miguel en que salir a decir esto para las personas minorías que se ven ahorita de centro, pues sí es un problema, porque es decir, ¿cómo voy a votar por un candidato que ni siquiera está pues reconociendo los resultados de una elección? Entonces, digamos pues porque de todas maneras el centro, y parte de lo que en esta campaña el centro trató de decir respetamos la Constitución, respetamos las instituciones, queremos proteger la institucionalidad, y tienes pues a un candidato diciéndote que no va a respetar la institucionalidad, que quizá era lo que a algunos de centro les podía decir, bueno, de pronto me voy con Cepeda porque va a ser más garante de la institucionalidad, pero con esto ya aleja también al centro de, de, de esa, pues, de ese valor que es importante, ¿no? No, muchas gracias. Tomás, quiero preguntarte sobre el centro y los votantes del centro. Y quiero saber si, uno, los votos de Paloma, de la derecha, pero de Fajardo o de los otros candidatos del centro, son transferibles. Ellos pueden decir que debe votar por De la Espriella
para Cepeda y los votantes se van? ¿O qué va a pasar en este momento a los votantes de Paloma y los votantes del centro? Y de cuál candidato parece que va a apoyar en la segunda ronda? Yo creo, James, que en las democracias modernas los votantes en general se mandan a sí mismos. Entonces, pues claro que a uno le importa la señal que dé su líder o el candidato que a uno le gustaba, pero pues si eso de alguna manera es inconsistente con valores fundamentales que uno tenga, uno va a tomar su propia decisión. Creo que esto un poco ha sido así, pero creo que hoy en día es mucho más fuerte. Y yo me hago las siguientes cuentas. Yo miro las votaciones que hubo ayer y digo, bueno, creo que la participación fue alta, fue bastante alta. Hace 4 años tuvimos en primera vuelta 55% de participación. Este año tuvimos 58% de participación. Entonces, si uno puede hacer el siguiente ejercicio, uno dice, bueno, si tenemos el mismo 58% que fue los que votaron en segunda vuelta, además, el año pasado, en 2022, es decir, en primera vuelta hoy tuvimos lo que fue segunda vuelta el año pasado, que creció 3 puntos. Si esto se queda así, vamos a necesitar más o menos 12 millones de votos para pasar el umbral. Quien se acerque a 12 millones de votos debería poder ser presidente. Si uno le quita los votos en blanco, que uno supone que los que votaron en blanco ahorita volverán a votar en blanco la próxima vez, no estoy seguro que eso cambie radicalmente, si acaso algo pueden crecer. Ya estamos por debajo de 12 millones de votos, estamos como en 11 y medio, 11,6, de pronto puede ser un poco más. Si crece la participación como creció la vez pasada en 3 puntos porcentuales, ahí vamos a estar más o menos como en 12,5 millones de votos. Y aquí con descontarle otra vez los blancos estaremos por ahí en 12. Entonces, si estamos entre 11,5 millones de votos y 12 millones de votos para ganar la presidencia, y Abelardo arranca más o menos con unos 10,3, 10,4 millones de votos, pues le hacen falta por ahí 1,6, digamos entre 1,5 y 2 millones de votos. Le hacen falta a Abelardo. A Iván Cepeda le hacen falta como entre 2 y 2,5 millones de votos, o sea, mucho más de lo que le hace falta a, a Abelardo. Entonces uno mira, bueno, ¿y de dónde los pueden sacar? ¿Cuál puede ser ese sitio donde recojan los votos? Entonces hay 1,6 millones de votos de quienes votaron por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que si lograra que se fueran todos, ya estaría casi del otro lado. Queda 1 millón de votos de Fajardo, que creo que en el caso de Fajardo es mucho más problemático para dónde irse. Y el discurso de ayer, como lo han dicho Miguel y Valeria, pues no ayuda en ese sentido, porque una izquierda que no desconoce los resultados, que no reconoce los resultados electorales es muy problemática para alguien de centro. Luego quedan los votos de Claudia López, que creo que ella son 250.000 votos. Ella ya hizo un guiño en que Abelardo nunca y Cepeda, si hace unos cambios, podrían llegar allá. Y luego hay otro candidato de derecha, que se llama Santiago Botero, que tiene más o menos los mismos votos de Claudia López, que uno se imagina quienes estuvieron allá van a ver un de palo. Entonces, todas estas cifras largas, James, para decir que yo creo que hay un camino mucho más claro para, para Abelardo para ganar la presidencia en términos de votos. Las encuestas nos mostraron los datos los cálculos que uno hace con los datos de las encuestas, que los votos de Paloma mayoritariamente se iban o dijeron que se iban a donde Abelardo. Paloma misma ayer lo dijo, yo voy a apoyar a Abelardo, y creo que la gente después de que haga el duelo, los votantes de Paloma van a terminar llegando allá. Entonces yo creo que hoy en día el camino más claro es para Abelardo, quitando de lado de que pase algo extraordinario desde el punto de vista institucional, o un hecho de violencia que no queremos que pase, pero que me preocupa mucho con el nivel de los discursos que vimos anoche. Muchísimas gracias. Laura, Yo, yo, yo quisiera no, agregar eso que dijo Tomás, sí, con lo por que favor. estoy. No, bueno, quería agregar a eso que dijo Tomás, que digamos, coincidí totalmente, pero agregaría algo. Yo sí creo que Abelardo Laspriella tiene todo para ganar. Creo que gana además de, digamos, de por la estrategia que ha tenido su campaña, por lo mal candidato que ha sido Iván Cepeda, por lo absolutamente, eh, digamos, por lo poco atractiva que ha sido su campaña para atraer personas más allá, pues de la izquierda no lo intentaron hacer.
en ningún momento, pero creo que aquí volvemos al tema del centro. Yo también siento que ahí va a haber una posibilidad de que algo pase. Sergio Fajardo ayer dijo que no se iba a ver ballenas. Y si bien no se trata de votos endosables, o sea, no es que él o Claudia o quien sea va a salir a dar una orden y la gente de centro va a irles a votar, pues sí me parece que se podrían dar gestos eh, que generen tranquilidades en las personas hacia el que puede darle menos miedo al centro, que es Iván Cepeda. Ya el centro o una parte del centro votó por Petro en algún momento. Entonces se entiende que el centro le da menos miedo a Cepeda. ¿Y qué gesto? Bueno, seguramente algún gesto alrededor de una nueva promesa digamos, de no hacer o no proponer una constituyente, de respetar las instituciones, de respetar los resultados, etcétera. Pero yo creo que ahí hay un momentum político que se va a dar en algún momento cuando Fajardo vuelva a hablar, que puede darle algún tipo de oxígeno a la candidatura de Iván Cepeda. Ahora, Iván Cepeda no se ayuda. Acaba de poner un trino, digamos, ya más allá del despropósito de ayer, de no reconocer los resultados sin presentar ninguna prueba de fraude. Puso un trino ahorita criticando o haciéndole una exigencia, criticando a la gente que portó, que vistió ayer la camiseta de la Selección Colombia, y exigiéndole a la Federación de Fútbol que más o menos que le dé la orden también a las personas que no vistan la camiseta. Digamos, cualquier persona de centro y sensata se siente ofendida con esa evidencia, nueva evidencia y ratificación de su talante autoritario. Pero yo sí creo que puede pasar algo alrededor o, algo, o al menos se va a intentar porque sí hay una seria preocupación de muchísimas personas sobre el triunfo de Abelardo de las Priella, un hombre pues que todos sabemos, ¿no? Con un evidente talante autoritario, antidemocrático, antiderechos, homofóbico, xenófobo, amigo y admirador pues de personajes tan cuestionables como Bukele, etcétera. Entonces sí creo que el centro está llamado y ya sus líderes han dicho que van a moverse de aquí a la segunda vuelta y creo que va a ser interesante también ver qué ocurra con eso. Y otra cosa que me parece que tiene que ocurrir en algún momento y ojalá más pronto que tarde, creo que ya es tarde pensando en ya las elecciones de ayer, tiene que ver con el periodismo colombiano, con esa autocrítica que nos vamos a tener que sentar a hacer. Recuerdo mucho todas las reflexiones de parte del periodismo gringo cuando ganó Trump sobre cómo no pudimos leer al votante de Trump. En este caso, cómo no hemos podido leer o no sabemos a ciencia cierta el votante de Abelardo que lo está moviendo, ¿no? Evidentemente hay unas emociones, hay una identidad nacional, hay este mensaje populista, la alternativa, ¿no? De ser el distinto a Petro, etcétera, pero ¿qué es lo que mueve a estas personas? Y a mí, como periodista, me encanta el ejercicio de hacer esta pregunta y ayer conversando con mi mamá me enteré, son pequeñas como datos, pero me parece que son reveladores. Mi mamá me decía que el señor que vende los aguacates en Cartagena, en la puerta del edificio, decía que iba a votar por Abelardo de las Priella. Y mi mamá le decía, sí, pero no por Cepeda, sí, sí, por Abelardo de las Priella. Pero bueno, cuéntame por qué. No, no, doña, es que en el mercado donde yo voy, todo el mundo está extorsionado. Es que no podemos trabajar. Y ese ha sido el discurso de seguridad que él ha vendido, digamos, ese deterioro en la seguridad también le puede estar ayudando, pero no podemos simplificar a ese votante de Abelardo de la Espriella como seres inconscientes, ¿no? Que van a votar por un personaje, digamos, tan cuestionado y tan dudoso. Creo que también vamos a tener que entrar a analizar mucho las motivaciones, ¿no? ¿Por qué terminan confiándole los destinos del país a personajes de este tipo, muy en sintonía con los personajes que están emergiendo en muchos países del mundo en esta deriva democrática que estamos viviendo? Sí, Laura, la anécdota de tu mamá en Cartagena se repite cada segundo, todos los días aquí en Medellín. Exactamente igual, exactamente igual. Entonces, las cosas pensamos de dónde iban a venir los votantes para Abelardo según estratos y etcétera, etcétera. Pues yo creo que hemos aprendido algo de eso. Queremos
hablar un poco de la eventual presidencia de los dos candidatos, pero antes de entrar ese tema, quiero hablar un poco de personalidades, es parte del postmortem. Podemos decir ahora que la trayectoria de Álvaro Uribe ya llegó de pater familias a el tío favorito, a ¿cómo se dice? El abuelo que debe pasar más tiempo en la finca con los nietos. O sea, es la impresión que tengo yo hablando aquí en Medellín, o sea, la base. Entonces, podemos decir que, pues, no quiere decir que él no tiene poder, no puede mover, no tiene palanca, etcétera, en varios sitios, pero al fin de día podemos decir que la época de Álvaro Uribe pues ya está en su descenso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? Pues Tomás, Miguel, Valer, vale, lo que sea. hay gente que dice, fíjate, a ver, Álvaro Uribe y Abelardo son muy amigos y si uno ve las redes de Abelardo, uno ve a Abelardo regalándole unas gafas oscuras a Uribe, Abelardo cantando ópera en la Ya, casa ya. de Uribe, Abelardo recibiéndolo en Barranquilla en la oficina, Abelardo en un carro manejando con Uribe, en fin, son muy amigos y hay quienes dicen que Abelardo fue un prototipo para mandar a alguien a la extrema derecha que se prestara para que el Centro Democrático pudiera ubicarse más hacia el centro, mucho antes de la gran consulta. Yo creo que Uribe va a cobrar y va a ser una persona cercana a una presidencia de Abelardo. Pero lo cierto es que sí es uno de los grandes derrotados, porque le tocó alinearse y en la guerra tan violenta que hubo entre esas dos campañas, pues Uribe terminó contado. El uribismo que lidera Uribe tiene el 6% del voto, el 7% del voto. Y también hizo una campaña, digamos, fue muy protagonista en la campaña de Paloma. Y Paloma también lo hizo muy protagonista, cosa que creo que fue un error. Ahora, en Colombia, Ken, tú lo sabes, en Colombia los expresidentes no se mueren sino hasta que se mueren. Siempre tienen influencia política. Y no se mueren nunca. Sí. Aunque sean queden en sus finquitas, es la verdad. Vale, Laura, Tomás, ¿tiene una opinión de eso? ¿Quiere entrar o lo dejamos así? Yo creo pues como dice Miguel, los políticos nunca se mueren, o sea, los políticos son casi eternos. Entonces, eso, pero yo sí creo que esto sí fue una derrota para Uribe y el votante que uno ve de Abelardo, digamos, le reconoce a Uribe lo que él hizo en el pasado, pero le dice como ya tú estás, digamos, ya sí vete como a la finca con tus nietos, pero adicionalmente hay un votante que antes, que siempre estuvo con Uribe, pero empezó a dejar a Uribe y eso empieza cuando, que es los que le cobran a Uribe haber puesto a Juan Manuel Santos como su candidato. Desde ahí empieza a erosionarse una base importante de Uribe y es ese uribismo que siente que puso a Juan Manuel Santos y Juan Manuel Santos los traicionó, que luego puso a Iván Duque y que Iván Duque también en cierta forma los traiciona y que Paloma iba a ser otra vez más de lo mismo de eso, ¿no? Entonces, ahí hay un uribismo fuerte que piensa que Uribe ya está como un señor mayor que está tomando malas decisiones. Bueno, gracias. Eh, Vale. Sí, Tomás, sí, por favor. Ken, sí, no, yo quería decir una cosa un poquito complementaria a lo que dicen Miguel y Valeria, y es que los comentarios de ellos han sido Uribe como figura que aglutina a la derecha, Uribe como figura que es capaz de movilizar a la derecha. Pero yo creo que Uribe es muy importante como figura para movilizar la izquierda, porque Uribe es una persona que es fuertísimamente odiada por la izquierda, sobre todo por la izquierda más fuerte. Si uno mira la candidatura de Cepeda, ¿de dónde salió? Porque Cepeda era un tipo, pues era un enano en términos electorales el año pasado. Lo que hizo a Cepeda que le tomara un poco de delantera a los demás y que le permitiera aglutinar al pacto histórico que es lleno de diversidad también política, es el juicio contra Uribe. Él fue el que logró, o así lo vendieron, el que logró
un fallo en contra y la condena y la eventual pues metida a la cárcel de Uribe en su pleito con él. Y eso fue suficientemente fuerte para darle la delantera y consolidar su candidatura. Y luego, bueno, ya el resto pues se fue dando en que la gente fue respetando eso, los demás se fueron haciendo a un lado. Entonces yo no despreciaría eh, el jugarse, lo que para la izquierda es jugarse la carta de Uribe en momentos decisivos. Entonces creo que eso funciona por ambos lados, por su capacidad para aglutinar la derecha, pero también por su capacidad para aglutinar la izquierda. Lara, ¿quieres entrar? Porque quiero hablar unos minutos sobre Juan Daniel Oviedo. ¿Quieres hablar de eso a la hora de Uribe o no? Estás en mute. No. Perdón, decir cortico que a mí me parece que Uribe perdió, pero que es mucho más complejo, un poquito más complejo que eso. O sea, perdió, pero al tiempo siguió siendo central en la elección, como dice Tomás, tanto para la izquierda como para la derecha. El único personaje mencionado ayer en los discursos de los dos que pasan a segunda vuelta, que no era, digamos, presidente ni ellos mismos candidatos, fue Álvaro Uribe. Cepeda le dedicó muchos minutos, varios minutos de hecho, y yo creo que Uribe sí va a jugar un papel porque de todas formas sí hay que decir, aunque sea una obviedad, que los valores que él representa pues sí están en el votante que apoya a Abelardo de la Espriella, o sea, no son unos valores distintos. De hecho, yo me preguntaría si no apoyaron a Paloma porque existía, digamos, esta opción o porque había, digamos, algo de machismo en confiarle la seguridad del país, que es lo que a ellos más les suele interesar a una mujer, en fin, pero sí, digamos, el ideario está ahí, o sea, Uribe, parte de las razones por las cuales es apoyado Belardo de las Espriella es porque representa también lo que dice, piensa Uribe, y creo que su papel sí seguramente va a estar ahí acompañando si llega a ganar de la Espriella y también creo que va a ser interesante ver qué tipo de protección termina él encontrando en ese nuevo gobierno, que para él también será muy importante en términos judiciales, seguramente, esa protección. Gracias, Laura. Nada más quiero entrar en el tema de Juan Daniel Oviedo un poco, no mucho porque va a ser parte de otro webinar que estamos planeando, pero hablando combinando la discusión sobre el centro y de dónde va la migración de los votos del centro. Ustedes vieron anoche el discurso de Paloma, dijo inmediatamente, yo voy a apoyar a Belardo, hay que pelear contra el comunismo, así fueron sus palabras así, etcétera, etcétera. Inmediatamente los comentarios de Juan Daniel Oviedo fueron completamente, pues, no completamente al contrario, pero estaba muy angustiado y caracterizó en la campaña y el personaje de la Espriella de sucio, homófobo, misógino, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba muy enfadado y también dijo que él quería ser el líder del centro. Entonces, él ganó 1.2 million votos, como vos nos contó al principio. La pregunta es que estamos viendo el nacimiento del nuevo líder del centro y la otra pregunta es, esos votos que él consiguió en la primera vuelta, ellos van fácilmente a migrar a Abelardo en la segunda. ¿Quién quiere empezar con las dos preguntas? Yo creo que hay que reconocerle a Oviedo su genialidad, digamos, en ser el primero, el primer votado del centro, digamos. Paloma le ganó, por supuesto, pero él obtuvo la mayor votación de centro y es un candidato ágil, dinámico, despierto y tal. Pero ni creo que es dueño de esos votos y de hecho no es dueño de esos votos que ni siquiera los pudieron poner ayer, ¿no? Y también creo que fue un error al final del día. En su momento a mí me pareció un acierto, pero debo reconocer que hoy en día pienso que es un error, que fue un error haberlo puesto porque es llevar a unos votantes que ya tenían una prueba
en votar por la primera mujer presidente a votar por una fórmula en donde era una mujer y un gay. Creo que era too much para el electorado colombiano, desafortunadamente, porque a mí me parecía una buena fórmula. Creo que ellos cometieron otro error que, digamos, yo diría que es como el dry martini, y es la fórmula vicepresidencial es vermut, digamos, del dry martini. Si no tiene vermut, eso es solo ginebra y no sabe bueno, pero si tiene demasiado vermut, no hay dry martini, es un desastre. Yo creo que pusieron demasiado a Oviedo en la campaña y eso hizo daño. Ahora, Oviedo va a ser un líder de centro muy importante, tiene además la edad, se están retirando otros. Fajardo ya no tiene carrera política por delante, entonces, él tiene un espacio a jugar, pero acuérdate que el centro que existe, el centro existe, es destruido en las campañas presidenciales, pero existe y tan existe que los alcaldes, muchos son de centro, pero el centro es muy disperso y tiene partidos y tiene movimientos y tiene coaliciones. Entonces, él va a ser un jugador del centro, pero también lo va a hacer David Luna, y también lo van a hacer los alcaldes actuales cuando salgan de las alcaldías. Carlos Fernando Galán es un líder del centro importantísimo y así lo serán algunos de los otros. Si puedo seguir con esa pregunta sobre el centro. Bueno, como en la próxima presidencia vamos a ver, hay muchos centristas en el Congreso y ningún de los dos candidatos, Cepeda si gana, tiene una pluralidad de los congresistas, pero no tiene mayoría para trabajar. Y de la Espriella tiene 5 congresistas. No gana mucho, no ganó mucho y él no puede como ganar, no puede pasar las leyes con solo la derecha. Necesita el centro en el Congreso. Entonces, una pregunta que recibimos es cuál es el rol de Uribe y si Uribe va a tener como influencia en el Congreso. Pero yo voy a preguntar sobre Oviedo y otros líderes centristas. ¿Quién es el líder centrista que va a liderar en el Congreso? Y es posible moderar la agenda de la Espriella o Cepeda si ellos son presidentes. Si quieren, yo me lanzo a responder Yo, esta. Pues a ver, yo creo que a Abelardo le quedaría más fácil manejar el Congreso que a Cepeda. O sea, al final ninguno tiene la mayoría, pero claramente, aunque Salvación Nacional quedó con muy poquitos votos, el Centro Democrático va a votar con Abelardo. Entonces, digamos, ellos ya tienen ese bloque consolidado. Luego, pues tienes el pacto histórico y se le pegará la Alianza Verde, entonces más o menos tienes como 2 pesos equilibrados para un lado para el otro. Y tienes como siempre estos partidos bisagra que terminaron siendo los partidos tradicionales de Colombia que son partidos que terminan siendo muy transaccionales. Y creo que Abelardo tiene más capacidad de poner en operación pues una operación, digamos, transaccional en el Congreso que Cepeda, porque Cepeda per se, al ser como es esa personalidad que tiene y es tan ideológico y disciplinado, pues no sé si acepte poner un operador político como lo tenía Petro, que aún teniéndolo, pues para muchas cosas le fue difícil, pero no veo a Cepeda por ahora pensando en poner un operador político. Entonces, en términos prácticos, creo que Abelardo sería mucho más capaz de manejar el Congreso que lo que sería Cepeda. Gracias. ¿Y Laura? sí, yo agregaría esto que dice Valeria, que de todas formas Abelardo se enfrentaría, o sea, estoy de acuerdo en que sería Abelardo el que más va a tener como esta habilidad, el que más la tendría, pero de todas formas se enfrentaría a esta decisión que él tomó de tener de tinieblos a los clanes y a los grupos políticos que lo están acompañando, pero no solo eso, sino también de insultarlos en algunos casos, como hizo en el Cesar con Ape Cuello. Ape Cuello es el congresista del Cesar conservador que terminó ayudando al petrismo porque fue quien dio el nombre de una de las ministras que hubo en el Ministerio de Deportes. Es decir, terminó aliado, siendo conservador con el petrismo por cuenta de la burocracia y de estas transacciones.
y, digamos, es para evidenciar lo importante y lo buen jugador que puede ser en el Congreso, pero al tiempo es un señor que recibió insultos desde tarima de parte de Abelardo de la Espriella, que, digamos, no guardó ese prudente silencio que se entiende hubiera podido guardar para poder negociar con ellos después en el Congreso. Entonces creo que va a haber ahí unas situaciones que a lo mejor con la fuerza de la burocracia, de los puestos, de los contratos que se negocien, porque no hay ninguna evidencia de que esa dinámica transaccional vaya a cambiar en el nuevo Congreso, pues seguramente con esa fuerza se van a contentar esos corazones ofendidos, pero de todas formas sí es un punto ahí para tener en cuenta. Con respecto a la clase política y al Congreso, a mí me parece que va a ser muy clave ver cuál en eventual gobierno de Abelardo de la Espriella el papel que terminarían de jugar los CHAR, que no son un grupo más en las toldas suyas, no son un grupo más apoyándolo, sino que son el grupo que lo está apoyando, digamos, de manera principal. Hay una cantidad de información, alguna por confirmar, otra confirmada, sobre el papel que jugaron tras bambalinas para mover los votos en el Caribe por Abelardo de la Espriella. Es decir, los CHAR con Abelardo de la Espriella cumplirían el sueño que no pudieron cumplir con Germán Vargas Lleras de poner presidente al FIL, no aliado, sino al FIL. Entonces creo que va a ser bien interesante, digo, ese papel que ellos puedan jugar después de haber salido pues, del Congreso, de no tener ahí, sino, digamos, no estar en nombre propio, digamos, con su apellido en el Congreso, sino de tener ahí como aliados. Vamos a ver qué fuerza le puede terminar dando este gobierno. Una pregunta. Gracias, Laura. Toma, yo creo que es la primera elección que yo sepa, puedo estar muy equivocado en eso, en lo cual la gente habla mucho de los mercados de apuestas. Y había comentarios que estos mercados afectan mucho las encuestas o hay una relación entre ellos. ¿Puedes hablar un poco o sea, qué piensas de la relación entre los movimientos en los mercados de apuestas y las encuestas populares? Yo sobre eso diría tres cosas. Que la primera es que a los mercados de apuestas les ha ido bastante bien en ciertos contextos y en ciertas elecciones. Es lo primero. Lo segundo es que cuando los mercados de apuestas son chiquitos, no son mercados muy líquidos, apostadores individuales fácilmente pueden mover la aguja. Creo que hay, pues, por lo menos hipótesis de que eso pudo pasar aquí en algunos momentos en que hubo movimientos muy fuertes, ¿no? Y hasta qué punto mover los mercados de apuestas se vuelve una estrategia electoral y las campañas patrocinan. Yo, por ejemplo, hay una persona que no sabemos quién es, que tuitea mucho, tuitea en inglés sobre las encuestas, que tiene como un emoticón, como un logo, una imagen de un perrito, que escribe en inglés sobre las encuestas y la elección colombiana. Eh, y pues muy asociado a uno de los partidos del espectro político, invitaba a la gente a apostar en los mercados de apuestas, dados sus análisis electorales. Entonces yo creo que hay algo de las campañas viendo que esto puede alimentar la conversación. No creo que en el caso colombiano sean todavía el predictor que puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos. Y ciertamente no creo que el colombiano promedio le ponga mucha atención todavía. Creo que esto es una cosa muy de la gente que vive obsesionada con la política y obsesionada con conseguir la política en las redes, pero no creo que sea un fenómeno grande. Y si me dejas decir algo sobre Juan Daniel, una cosa muy corta y es lo siguiente. En Latinoamérica lo que estamos eligiendo, y creo que en cierta medida el resto del mundo estamos eligiendo personas que son muy contrarias al establecimiento. Y en ese orden de ideas estamos eligiendo personas que son auténticas, que no tienen pasado, digamos que no tienen que responder por gobiernos que ya hicieron, por reformas que ya hicieron. Son personas que hablan de manera muy abierta y con mucha desfachatez, que dicen lo que piensan, que son personajes coloridos como Milei, como Bukele, como el mismo Petro. Y en ese orden de ideas, cuando yo miro al centro, yo la única persona que en este momento veo que tiene esas características de la gente que estamos eligiendo es Juan Daniel Oviedo. Yo no creo que ninguno de los de la lista, digamos, creo que le queda mucho más difícil a David Luna, como decía ahora Miguel, o algunos de los otros de esa lista. Creo que simplemente
están demasiado ligados al establecimiento para ser digeribles para el electorado moderno. Yo a Juan Daniel en ese sentido lo veo como el que ofrece una cosa realmente, genuinamente distinta, que ser genuino lo valora también mucho el electorado hoy, pero creo que él mismo se puso una prueba muy difícil porque anunció ayer que el 3 de junio iba a decir que iba a hacer. Nadie se lo estaba pidiendo. Tampoco era necesario que saliera a decir que la estrella era un homófobo y un machista, independientemente de que lo sea o de que sí lo piense. Yo creo que estos son los momentos en que ya esta es una elección en que ellos no juegan. Ya Paloma no está, ya Oviedo no está, y tienen que ser muy cuidadosos para que no les pase lo que a Fajardo, que salió a decir que sí iba a haber ballenas y eso terminó siguiéndolo, lo va a seguir hasta su tumba, ¿no? Y se lo cobran como una demostración de falta de berraquera, de compromiso y liderazgo. Entonces, Oviedo la tiene muy difícil esta semana. Ojalá no se empiece a acabar su tumba con un comentario que pueda salir muy mal, porque sí creo que es quien está llamado a ser uno de los que puede liderar el centro. Muchas gracias. Pues, Y trabajando de esta pregunta para las preguntas finales, quiero preguntarle los otros panelistas sobre el centro. En toda América Latina hemos visto elecciones presidenciales entre la izquierda y derecha. Fue la elección en Chile hace algunos meses, la elección ahora en Perú, la elección en Brasil, la elección en Colombia. Es lo más izquierda contra lo más derecha. Y hay una polarización en las elecciones presidenciales. Y lo que quiero saber es, después de la presidencia de la Espriella o Cepeda, lo que viene, ¿vamos a ver más polarización en Colombia? ¿O hay una carrera para reobtener unos candidatos centristas que puede ganar otra vez la mayoría en el país? Empezando, por favor, con Lara y después Miguel y Valeria. Yo creo que se viene una polarización evidente y mucho más fuerte y con un riesgo adicional que es el riesgo de la violencia. Estas fueron además unas elecciones, eh, digamos, muy fuertes y, digamos, con una recordación para la historia muy dolorosa con el asesinato de Miguel Uribe. Y creo que ese riesgo se abre y que se está abriendo desde ya con la actitud de los dos candidatos, que ahorita están hablando de debate, pero pues ayer no se bajaban ninguno de los dos de delincuente, bandido, y se pregunta uno si, digamos, qué tipo de mensaje están enviando, o más bien es bastante claro el tipo de mensaje que están enviando a sus seguidores. Entonces yo sí creo, porque lo que ocurre es que igual el 21 de junio, quien gane, pues el otro va a quedar como líder de la oposición, o al menos en el caso de Cepeda, si Cepeda pierde, pues estará Cepeda, pero también estará Petro. Y va a ser el mismo uso de las emociones y de las redes sociales y de la desinformación y del miedo administrado por los algoritmos. O sea, no hay nada que nos haga pensar que ese no va a ser el panorama en Colombia. También, tampoco veo ningún líder sosegado con la suficiente fuerza, ni en términos electorales ni políticos, como para llamar o guiar una suerte de moderación en ese camino que nos espera. Yo creo que va a ser un panorama, si se quiere, un poco similar al que veníamos viendo, pero como atizado por todas las heridas que generó esta campaña que ha sido tan fuerte que va a ser, se intuye mucho más fuerte y mucho más agresiva. Y yo estoy de acuerdo que vamos a una época de polarización radical con violencia. Pero sobre el centro tendría varias cosas para decir. Una cosa es que al centro lo maten por la vía de la polarización política y otra cosa es que el centro se suicide, que es lo que pasa en Colombia. Es decir, el centro habría tenido la posibilidad de consolidar un candidato en octubre y no de llegar con una cantidad de pequeños precandidatos a enero. Ese es el primer error, lo hemos hablado, lo hablamos en el 21, lo hablamos en el 25, pero no se logra porque hay una testarudez, una inexperiencia política, una tontería, en fin, una cantidad de cosas. También porque el centro es difícil de pegar, hay unos candidatos
por firmas y unos candidatos por partidos, pero el centro tiene que aprenderle a Uribe que ellos sí escogen su candidato en octubre. Esta vez no lo hicieron porque tenían 1000 problemas y por lo de Miguel Uribe, pero ellos escogen el candidato en octubre a través de unos juegos del hambre con 5 semanas, 5 candidatos, 4 encuestas, matan a 4, dejan a uno vivo y ya. Entonces, aprender el tema de mecánica. Y yo creo que hay un tema de narrativa que también hay que mejorar. Otra vez, el centro no puede ser esa cosa elitista que no es de izquierda ni de derecha y tiene como un high moral ground ahí. El centro tiene que poder animar y invitar a los electores a una fiesta, no a una reflexión sobre por qué lo otro no funciona. Yo creo que puede haber un espacio para un centro después de 4 años de horror, en el sentido de que el centro puede unificar, puede reunificar al país y procesos como ese los hemos vivido en Colombia varias veces. Esa es mi esperanza, pero pues hoy el optimismo para eso es muy bajito. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que vamos a una polarización. Yo creo que es importante anotar que Colombia ya tiene una izquierda consolidada. Realmente eso, y eso es algo pues que hace 4 años arrancó y que hoy pues ya está consolidado. Y eso Colombia pues nunca lo habíamos visto. Por el estilo, digamos, de si llega el presidente, si llega Abelardo a ser presidente, pues su estilo es polarizante, ¿no? Y no sé si en el gobierno se va a moderar, no sé si en el gobierno llevaría, digamos, uno que otro tecnócrata que logre un poco, eh, pues, meterle calma a todo esto, o si definitivamente vas a exiliar también a Juan Manuel Restrepo, porque él ya dijo que Juan Manuel se dedicará a los temas internacionales y él a lo local. Entonces uno empieza a decir, bueno, realmente, pues, ¿cómo va a conformar ese equipo? Entonces también va a depender mucho de cómo se desarrollen ese gobierno, si queda, o el de Cepeda, para ver si hay como oportunidad para renacer al centro. Y sí, la verdad es que el centro, pues en términos, digamos, de captar votantes ya en las elecciones es complejo porque, como dice Miguel, no genera emoción porque obviamente la polarización genera mucho más emoción. O sea, tocarlos en la emoción del miedo es mucho más, y de la rabia es mucho más efectivo que la de la racionalidad. Y el centro siempre se queda muy en la racionalidad, ¿no? Entonces ahí pues es un gran desafío que tendría el centro en 4 años, pero pues creo que todavía estamos muy temprano para poder, creo que se nos vienen muchos más retos a corto y mediano plazo. Gracias. Y Tomás, por favor. Sí, no, yo quería decir dos cosas muy puntuales. La primera es que ese es un dicho, yo lo he oído colombiano, pero quizás más universal, que dice que uno hace campaña en verso y gobierna en prosa. Y yo creo que ahí hay una incógnita importante, como está sugiriendo Valeria, de saber qué va a pasar cuando uno de los dos termine elegidos, porque para la opinión pública creo que son fundamentalmente unas incógnitas. Sabemos muy poco de ellos, salvo de 2 o 3 cosas que están asociadas muy a una puesta en escena y a la estrategia de comunicaciones. Sabemos muy poco de cómo se comportarían gobernando estos dos personajes. Entonces ahí viene lo primero. Creo que ellos van a entrar en una necesidad de pensar en, una vez ganen, tienen una agenda que sacar que es de 4 años, y mantener la capacidad de gobernar durante 4 años es muy difícil. Entonces van a tener que pensar qué tan pragmáticos, qué tan no pragmáticos son, qué tan audaces, porque la línea entre la audacia y la irresponsabilidad es tenue, ¿no? Entonces tendrán que ver qué hacen. Pero el otro punto que quería hacer es que yo creo que hay un periodo crítico para la formación de la relación que vaya a tener el próximo presidente con la opinión pública. Y es el periodo que arranca cuando son elegidos, desde cuando son elegidos hasta cuando arranca a gobernar. Y en eso tenemos 2 ejemplos de eso, cómo se puede hacer muy bien o cómo se puede hacer muy mal en términos de opinión pública. Yo creo que Iván Duque, por ejemplo, lo hizo muy mal. ¿Y lo hizo muy mal por qué? Porque él, en ese periodo en que la gente dijo, bueno, es el presidente, voy a ver esto, cómo es que es, yo qué pienso de él,
empezó a construir esa imagen en la gente en su cabeza. Él se dedicó a sacar la guitarra, se dedicó a jugar con el balón de fútbol, fue a España y le dijo al rey que le mandaba saludos el presidente Uribe. Hizo una serie de cosas que lo único que hizo fue reforzar la prevención que mucha gente tenía con él. En el otro extremo estuvo Claudia López. Claudia López, fama de intolerante, intransigente, muy combativa, ganó la elección a la alcaldía y se fue al otro día ella a la casa de Carlos Fernando Galán a hablar con él. Ayudó a que lo eligieran presidente del consejo, que había sido su rival contra su principal competidor, y dijo, claramente transmitió que va a ser una alcaldía para todo el mundo. La imagen, la relación de Iván Duque con la opinión pública fue muy difícil desde el principio y cayó muy rápido. La Claudia López se sostuvo por mucho tiempo. Entonces yo creo que las señales que tengamos en ese periodo y que ellos den nos van a dar muchas pistas de cómo van a gobernar y van a ser la base y el capital político con el que arrancan para poder gobernar. Pero el problema es que no sabemos qué clase de señales nos van a dar, ¿no? Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a todos ustedes. Gracias a Valeria, Laura, Miguel, y a James y Ken por esta gran conversación. Y muchas gracias al Centro Stimson por la colaboración en este webinar. A todos ustedes por estar con nosotros. Hoy les invitamos a seguirnos en las redes sociales para recibir noticias sobre los próximos episodios. Bueno, o el último episodio sobre la segunda vuelta y sobre esta serie y tanto como otros eventos que tenemos. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerden que los videos en español, inglés y francés estarán disponibles en ccacanada.com. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Buen día, muchas gracias. Gracias. Gracias, chao.